Ajá. No sé si a usted le ha tocado en una de esas entrevistas tener enfrente a una persona y usted dice, esta persona está orientada a resultados o está orientada a proceso. ¿Cómo se puede interpretar esto partiendo de que sin proceso no hay resultados? Claro, totalmente. Mira, la Biblia dice que por vuestros frutos conoceréis. Así es. Y generalmente en la entrevista, cuando uno le pide a una persona, háblame un poco de ti, permíteme conocerte, preséntate. La gente, además de hablar de su persona, de lo que estudió, la familia, generalmente menciona un poco los resultados, los éxitos que ha tenido. Sí, sí, sí. Pero no cabe duda que para llegar a un resultado hay un proceso por medio que, que hay que, que hay que aprenderlo, pero que hay que comprarlo. Tú sabes, Ok. esos procesos, hoy se va a saber. esto, sí. Yo me avergonzaba. Perdón, don Ángel. ¿Usted se avergonzaba, usted siendo médico, que ya estaba en Exactamente. ejercicio, entonces De que me lo vieran veían como con visitador. el maletín? Cuando yo veía a un compañero mío, alguien que estudió conmigo, un médico que estaba trabajando ahí, que fue mi compañero, que fue mi residente superior cuando yo era interno, que fue mi profesor, yo soltaba el maletín, hermano. Yo dejaba el maletín y me hacía el que no, eso no era mío. ¿Qué sintió Ángel en ese momento, ahí mismo, cuando tenía que soltar el maletín? ¿Qué sintió ahí en ese momento? Mira, lo primero que yo sentía era, yo no me sentía orgulloso del trabajo que estaba haciendo. Sentía que, como muchos de mis compañeros me decían, pero tú eras bueno en la medicina. O sea, es como fracasaste. Dejemos huellas sin pisar a nadie, que el sol sale para todos. Oye, Francis, y ahí está la clave, para que esté claro. Hoy estamos de fiesta, porque esta es una fiesta, aquí estamos en el Cibao, en Santiago de los Caballeros, estamos en Asobimesit, que es la Asociación de Visitadores a Médicos de Santiago del Cibao. Y es una verdadera distinción iniciar este podcast con un líder auténtico de la industria farmacéutica, quien nos distingue. Está con nosotros el líder de la industria farmacéutica del Cibao, don Ángel Cabrera. Hermano, placer y bienvenido. Gracias, Nelson, muchas gracias. Gracias por invitarme y yo creo que dijiste cosas ahí de más No. que no me he ganado todavía. No, mira. Muy joven aún. Sí, joven, sí, tú eres jovencito. Atención, Emanuel, tú que eres el babyface, te equivocaste. Aquí están los verdaderos babyface de la visita. Ya Pues tú bien, sabes. Para que esté claro. Para que esté claro. Así es. Don Ángel, con usted vamos a tocar algunos temas que son propios de la industria, de la visita médica, pero nos vamos a concentrar un poquito en el liderazgo. Usted como líder de una empresa que tiene parte fundamental trabajando con equipo. Y entonces vamos a comenzar por ahí. ¿Qué le parece? Me entusiasmó mucho desde que conversamos y me hiciste la invitación, la cual te agradezco muchísimo. Gracias. Cuando me mencionabas que íbamos a tocar este tema, el tema del liderazgo, un tema que me apasiona, Qué bueno. un tema que yo creo que también es angular, que es central, no solo para tener éxito, para tener relevancia en la industria farmacéutica, yo diría que para la vida, en general, porque hay un tema de liderazgo necesario en la familia, en la iglesia, en las instituciones, hasta en la calle, con quien tú te relacionas. Y al final el liderazgo es servicio, el liderazgo es influencia y se aplica para todo. Así que te agradezco mucho. Eso es. Me quedo con influencia. El líder transformacional es aquel líder que inspira, que motiva y es el que impulsa a la acción. Qué correcto. ¿Cuál es la visión que usted tiene de ese líder transformacional? Mira, justamente, yo leía, ahora no recuerdo la fuente, pero una persona noble, una persona que tal vez no tenga una posición de relevancia, de trascendencia, una persona normal, por así decir, influye en más o menos 10.000 personas en el transcurso de su vida. Wow. Influye de una forma, o sea, estoy hablando de repente, dime, la recepcionista, el cajero del banco, la chica del supermercado, el que te carga las bolsas, el empacador del supermercado, influye en aproximadamente 10.000 personas en el transcurso de su vida. 10.000 personas. Claro, porque es que cada vez que tú tienes contacto con un ser humano,
algo tú tomas y algo tú dejas en esa persona. Totalmente. Entonces, ahí viene lo que tú mencionas, la transformación. Nosotros, cada persona se vuelve de alguna forma un averaje de sus personas más cercanas. O sea que ahí volvemos al tema de influencia Sí, y transformación. sí. Entonces, imagínate cuando ya tú tienes una posición de liderazgo o cuando ya tu función, más allá de tu persona, determina un liderazgo. La influencia que tú tienes sobre la gente más cercana y sobre toda la gente que tú impactas es transformacional. Claro. Debe Sí. ser transformacional. Sí. No, y de hecho, los cambios que se están presentando a nivel mundial, hacia allá que apuntan, hacia el liderazgo transformacional. Claro. ¿Para qué? Para que no se pierda esa hegemonía. Usted habla de 10,000 personas, impactar a 10,000 personas. En tu vida. Eso es importantísimo. ¿Qué opinión le merece esto, don Ángel? Que el líder crea círculos pequeños dependiendo de cuál es el objetivo que él busca. Él se aleja y observa lo que funciona en ese círculo. Sí, yo pienso que, y esos círculos son multiplicadores, porque obviamente que luego ese pequeño círculo en el que tú te relacionas más directo, es un círculo que se va ampliando, porque cada persona de ese círculo tiene otro círculo en el que tú no estás. Exacto. Es como los grupos de WhatsApp, tú sabes. Sí. Tú tienes un grupo, pero ese grupo de amigos, hay otro grupo de amigos en el que tú no estás, pero ese es un tema de otra. Y eso obviamente que va generando ese poder. Por eso se llega a decir que tú puedes influenciar 10,000 personas, porque tal vez tú no hablas con 10,000 personas directamente, pero en quien tú influyes, tú creas un cambio y esa persona va a generar el cambio en otro. Okay. Y tus ideas entonces van viajando y van llegando a gente que tú de repente ni conoces. Sí. Y eso hace que el círculo tenga aristas, tenga dimensiones que son hasta desconocidas para ti. Claro. Sí, porque esa transformación, el líder probablemente, él sí sabe su potencial, no se da cuenta, pero cuando sale por ahí, cuando va a algún departamento y está buscando y dice, espérame, la persona tiene esa referencia de lo que son mis acciones. Por eso que dicen, el líder es el primero, el que debe presentar esa apertura. Totalmente. Y a partir de ahí, pues, sus seguidores. Absolutamente. En la industria farmacéutica, que es el rubro, que es el área nuestra, ¿cómo usted ve el liderazgo, específicamente el liderazgo transformacional a nivel global de la industria farmacéutica? Qué bueno, excelente pregunta. La industria farmacéutica se ha transformado mucho en los últimos años y sobre todo después de la pandemia. Sí. La pandemia hizo que todo cambiara y que lo que iba a tomar 10 años en cambiar se transformara en año y medio. Claro. Y generó un impacto de que mucha gente quedó absorto ante esa transformación tan agresiva en la tecnología, en la forma de trabajar. Se disparó esa tecnología, sí. Una cosa, bueno, yo creo que el hecho de que hoy estemos aquí, usted y yo conversando a través de esta plataforma y en este podcast, la pandemia tuvo que ver con que esto se diera hoy y no dentro de 5 años. Yo creo así. Eso es así. Y la industria en el tema del liderazgo, pues tuvo la obligación de incrementar de alguna forma los conocimientos y la manera de manejarse en torno al liderazgo. Y yo creo que en la industria farmacéutica hay grandes líderes, yo conozco muchos, que pudiera mencionarte, pero no me voy a atrever para que nadie se me quede fuera. No se pongan guapos. No se me pongan guapos, pero mucha gente que influye mucho en los demás, mucha gente que ha hecho que personas como yo se enamoraran de la visita médica. Se enamoraran de la visita médica. ¿Hay alguna característica, alguna condición que usted como líder diga, ese visitador es apasionado, es enamorado de la visita médica? No solo eso. Yo en la empresa que trabajo tengo la responsabilidad de ser entrevistador y reclutador. Sí. Durante muchos años he entrevistado, yo creo que probablemente cerca de algunas 1,000 personas, probablemente. ¿Cuántos perfiles se han visto muchos ahí? Perfiles muy buenos, mucha gente. Y una de las cosas que uno más considera es eso que tú acabas de mencionar, esa actitud positiva, ese potencial de liderazgo. Y que sea una persona que realmente esté entusiasmado, esté enamorado de lo que se supone que va a hacer cuando entre al puesto que le corresponda. Entonces,
Los entrevistadores yo creo que se van por esa línea, la gran mayoría. Más allá de que sea una gente que tenga títulos, que tenga formación, que es Sí, importante. que esa preparación, obviamente, muy eso es importante. indispensable, ¿no? Totalmente. Pero si carece de ese entusiasmo, de ese enamoramiento hacia este trabajo que tiene sus demandas fuertes, la única forma de poder mantenerse y mantenerse con éxito y con relevancia, yo creo, es si hay ese entusiasmo, ese enamoramiento. Usted ahí en medio de esas entrevistas, múltiples entrevistas, con esos perfiles distintos, hay una tendencia que se ha remontado desde años y estamos hablando de resultados y procesos. Ajá. No sé si a usted le ha tocado en una de esas entrevistas tener enfrente a una persona y usted dice, esta persona está orientada a resultados o está orientada a proceso. ¿Cómo se puede interpretar esto partiendo de que sin proceso no hay resultados? Claro, totalmente. Mira, la Biblia dice que por vuestros frutos conoceréis. Así es. Y generalmente en la entrevista, cuando uno le pide a una persona, háblame un poco de ti, permíteme conocerte, preséntate. La gente, además de hablar de su persona, de lo que estudió, la familia, generalmente menciona un poco los resultados, los éxitos que ha tenido. Sí, sí, sí. Pero no cabe duda que para llegar a un resultado hay un proceso por medio que hay que hay que aprenderlo, pero que hay que comprarlo. O sea, Ok. esos procesos, ¿Cómo se interpreta esto, don Ángel? Comprarlo. Es este término, ¿cómo lo puedo interpretar? yo diría que tú tienes que primero interiorizar o entender que ciertos procesos que son propios de nuestro medio, que Sí. son propios de nuestro rubro, de lo que es la visita médica, Sí. No hay forma de sortearlos ni de saltarlos. O sea, hay procesos, hay procedimientos, hay maneras, hay reglas. Claro. En la industria, Sí, sí, sí. yo creo que en los cursos, y por ahí está el hermano William, que Sí. el maestro, Profesor. el Sí. profesor, que yo creo que a todo el que hace curso de visita médica o a todo el que entra nuevo y viene, hay que enseñarle que hay normas que son inviolables, Totalmente. que hay procesos que hay que seguir, que hay maneras que al día de hoy hay que conservar. Claro. Y a las nuevas generaciones de visitadores médicos tenemos que recalcarle esto. Hay que inculcarles. Hay maneras, Usted hay formas, enfatícelo ahí en su cámara. Ahí. hay maneras, hay reglas, chicos, chicas, hay normas que no podemos violar. Eso forman lo que somos como industria farmacéutica, como Así es. visitadores a médicos. Así es. Usted está en el trabajo de campo, como líder, está acompañando a uno de sus representantes y en esta ocasión usted va con una labor de fiscalizador. Y aquí hago un paréntesis para ponerlo en contexto. Los supervisores, no tan solo en la visita, ¿no? El que hace la labor de supervisión tiene una función en un determinado momento de que va a salir a fiscalizar. Esa fiscalización es llamada por alguna acción que a usted le llamó la atención. Usted no va a acompañar en ese momento, usted va a fiscalizar a ver qué ha pasado ahí. ¿Alguna experiencia que usted haya vivido en ese sentido? Y como líder, ¿cuál ha sido esa acción y esos pasos a seguir para que esa fiscalización, que obviamente uno entiende que fue por algo negativo, entonces usted dice, vamos a reconstruir esto con ese colaborador? Está interesante, Nelson. La palabra fiscalización se oye fuerte. Se porque oye fuerte, se oye pero- como una multa de un Sí, mes. sí, ¿Tú sí, sabes? sí. Pero es una realidad. Pero es así. Dentro de las cosas que hace un supervisor en el campo, una es esa. Una es esa, así es. Pero yo definiría más el acompañamiento mío como supervisor, con un representante, con un compañero, más como un coaching. Ah, ok. Un ok. coaching en el campo. Yo primero fui visitadora médico. Mira, de hecho, si te hago la historia, yo primero fui médico. Yo soy médico ok. de carrera. ¿Médico? Yo soy médico Ah, de no, profesión. pues, espérame. Trabajé algún tiempo en emergencias, en clínicas, y luego, bueno, por accidentes de la vida, te diría yo, Sí. entro a la visita médica. Y ahí quiero rescatar algo que mencionaba hace un rato, que yo te decía, amar la visita. Yo aprendí a amar la visita. Oh. Yo, escucha esto, Nelson, no entré a la visita amándola. No entraste a la visita No, amándola. es más, mis primeros pasos en la visita médica fueron más que de amor, yo creo que fue lo contrario. Yo no, tal vez no de odio, pero sí de rechazo.
Wow, pero don Esto está Ángel, fuerte, ¿eh? pero eso es una fuerte. Y entonces a usted se le ve a simple luces que usted ama este oficio, que Lo usted amo. ama lo que Al hace. día de hoy. Entonces, ¿qué chispa pasó ahí que despertó y que dijo don Ángel, no, espérame, yo tengo que apasionarme y que enamorarme de esto? Ahí viene el tema de la influencia de líderes Ah, ok. que en su momento sembraron una semilla en mí, gente que tú conoces, que son líderes de la industria. Sí. Yo Hay me voy a atrever a muchos, mencionar al sí. señor José Manuel Polanco, Wow. a doña Marixa, Ay. Maritza Campuzano, sí, a Jorge Saladín, persona de peso, don Saladín. que influenciaron mucho en mí en su momento, pero yo entré a la visita, Nelson, y oye lo que me pasaba a mí, esto es una anécdota que ahora es chistosa, pero en su momento era Sí. horrorosa para mí. Yo andaba con mi maletín nuevo en los centros, entonces hasta hace 2 meses atrás la gente me veía como el médico que estaba en el centro, y ahora yo llegué a algunos de los mismos centros que trabajaba con el maletín. Con el maletín. Y yo no sé si esto yo lo he contado, pero hoy se va a saber. Hoy Se va a saber. esto, sí. Yo me avergonzaba. Perdón, don Ángel. Usted se avergonzaba, usted siendo médico, que ya estaba en Exactamente. ejercicio, entonces De que me lo vieran veían como con visitador. el maletín. Cuando yo veía a un compañero mío, alguien que estudió conmigo, un médico que estaba trabajando ahí, que fue mi compañero, que fue mi residente superior cuando yo era interno, que fue mi profesor, yo soltaba el maletín, hermano. Yo dejaba el maletín y me hacía el que no, eso no era mío. Oye, Y cuando llegaba a mi casa, entonces era una confrontación enorme de mi realidad. Y yo te digo, o sea, noches de llegar a llorar a mi casa y mi esposa está conmigo ahí. Y entonces conocí estas personas que te perdón, don mencioné. Ángel, perdón. Como yo siempre he dicho, aquí yo interrumpo, pero es por los invitados, por la familiaridad que hay. Así que Por perdone favor, ahí. por favor. ¿Cuál fue esa emoción de Ángel en ese momento? Porque es un momento difícil poder manejar esa situación que tiende a malinterpretarse, obviamente. Claro. ¿Qué sintió Ángel en ese momento, ahí mismo, cuando tenía que soltar el maletín? ¿Qué sintió ahí en ese momento? Mira, lo primero que yo sentía era, yo no me sentía orgulloso del trabajo que estaba haciendo. Sentía que, como muchos de mis compañeros me decían, pero tú eras bueno en la medicina. O sea, es como fracasaste. Sí. Pero si tú eras bueno en la universidad, ¿por qué tú estás ahí? Te estás desperdiciando, me decían, porque esas eran las voces que yo escuchaba. Sí, claro. Cuando me encontraban, ¿y tú en qué estás? Mira, estoy trabajando en tal laboratorio. Te estás desperdiciando. Tú eras bueno en la medicina. Y todo eso me generaba a mí una emoción de fracaso, Sí. de fracaso. Y ciertamente yo era muy bueno en mi carrera de médico. Sería otra invitación para contarte por No, qué doy el paso de entrar a la visita. Ya esa hay que anotarla. Ya esa hay que anotarla, Sí. pero imagínate tú, y yo duré, Nelson, probablemente los primeros 6 meses de mi trabajo sintiéndome miserable en ese trabajo. Y yo decía, o sea, un trabajo que yo llegaba a mi casa algunos El días. entorno de los visitadores, decían, te veían aislado, porque Sí, obviamente por todo lo que totalmente. estás contando. ¿Cómo era el entorno ahí en las clínicas? Imagínate, era como un campo de batalla para mí en ese momento. Porque yo no En sé. ese campo de batalla, Ángel, ¿en algún momento levantaste banderas blancas como señales de que te rendiste? Por supuesto, por supuesto. Sí. ¿Y qué pasos dio ese soldado caído que dijo, no, yo puedo dar más? ¿Cuáles fueron esos pasos que dio don Ángel? Mira, más que pasos que yo diera, ahí viene el tema de la influencia de grandes líderes en mi vida. Que supieron en determinado momento darse cuenta de lo que yo vivía. No me confrontaron, simplemente me apoyaron. Gente que me mostró la grandeza de la visita médica, que me mostró las cosas que yo podía lograr para mí, para mi familia, en un trabajo como este. Me lo mostró a través de sus resultados, Claro. tú sabes. Y obviamente el apoyo de mi esposa. Cuando eso todavía no teníamos hijos, pero mi esposa me apoyó y mi círculo No, si ese cercano. apoyo está ahí, es fundamental. Claro. Mira que yo ando con mi esposa. Bueno, o sea, apoyando. la mía me está esperando allá afuera. Ah, excelente. Y el círculo que hablábamos ahorita, Nelson, Sí. que tú mencionaste. Sí. Y la importancia de ese círculo. Gente muy cercana a mí, la gente más cercana, me apoyó y me decía, no, eso no es un fracaso, hermano. Usted está en un trabajo digno. Hay razones que te llevaron ahí. Si tú eras bueno como médico, vas a ser muy bueno como visitador. Claro. Tú sabes. Y entonces, y así fue. Al poco tiempo,
menos de un año probablemente ya yo estaba en otra posición, desempeñando otras funciones. Me fui enamorando del resultado, de que me iba bien, de cómo los médicos me aceptaban, de cómo me desempeñaba dentro del consultorio. Ese panorama se estaba despejando. Claro. Y entonces, ya entonces me confronté yo mismo y dije, bueno, mí mismo, como dice. Ay, sí, sí, sí. ¿Qué tú vas a Una hacer? conversación interesante esa. Si tú vas a seguir llorando, quejándote, víctima, o tú vas a tomar una acción y vas a asumir, a responsabilizarte y a tirar para adelante con este proyecto. Entonces comencé a tirar para adelante, los resultados fueron enormes y ahí vino el proceso donde ya yo en poco tiempo me enamoré de la visita médica. Ahí te enamoraste. Me enamoré y lo que yo pensaba, Nelson, que iba a durar un año, porque yo entré para durar un año, ¿Por dónde vas? 17 años. 17 años. 2 mi primer laboratorio y ya voy a cumplir 15 en donde estoy ahora, en Megalabs. Qué bueno, en Megalabs, excelente. Ángel, hablaste de pandemia, que ahí fue donde se puso en relieve el reto más grande de los líderes, específicamente en la industria. Claro. ¿Cuánta creatividad se puso de manifiesto Vaya. post pandemia? Incluso ahí mismo, ¿pudieras tú refrescar aquí, poner de manifiesto esa fuerza, esa inspiración que tuvo Ángel para que su equipo se mantenga siempre ahí? Muchacho, tranquilo, que esto va a pasar. ¿Cuáles fueron esos pasos, esas acciones y esa creatividad que Ángel puso de manifiesto? Sí, mira, la pandemia nos confrontó a todos, Sí. inesperado, ansiedad generó. Ay, terrible. Yo te cuento que yo veía todos los días el asunto epidemiológico. Eso ponía uno ansioso. Óyeme, yo sabía de memoria cuántos murieron en Santiago Rodríguez, cuántos ingresados hay en Asua. Y eso me generó una ansiedad terrible. Y yo sé que en ese retrato se vio mucha gente, Mucha ¿no? gente. Y uno como líder, una de las cosas que tú nunca puedes dejar a un lado de tu responsabilidad. No. Cuando tú eres líder y eres líder de un grupo, de un equipo, esa gente son tu responsabilidad. Totalmente. Entonces yo pensaba en mí, pensaba en mi familia y pensaba en la gente que estaban en mi equipo, que dependían de mí. Sí, que en esos momentos cruciales que se estaban viviendo ahí, Claro. la llamada de un líder, eso... Una llamada, un mensajito en el grupo. Y así nos mantuvimos. Yo tengo muy buena relación, una relación muy estrecha con el equipo al que pertenezco, con el equipo de trabajo al que pertenezco, bueno. del que yo soy supervisor, pero yo soy uno más. Y que les mando saludos. Y bueno, nosotros hemos mantenido siempre esa buena comunicación, usamos mucho la chanza, la broma, como una forma de despejar y de lijar asperezas, Sí. la broma, la chanza, siempre en el marco del respeto, pero somos muy unidos en ese sentido, tú sabes. Bueno. Y bueno, y siempre entonces estaban esos mensajitos y un videíto y un tema motivacional y la esperanza, sembrar esperanza de que las cosas iban y van a ser mejores. Cada momento difícil en la vida, ese es un ejemplo, el tema de la pandemia, es una oportunidad para sembrar esperanza. Una oportunidad. Sí, en medio de esa crisis surgieron grandes oportunidades. Claro. Que alguien cuando escribió, no recuerdo el autor de esa frase, tal vez Francis, que es un erudito que lee mucho, Pudiera ser. sabe, no sé usted, pero alguien y no se equivocó. Hay muchas crisis y la gente se vuelve loco. Sin embargo, ahí identificas que hay oportunidades. Claro. Importante. Ángel. Perdón, Nelson, mira, Sí, sí. de esa crisis mucha gente se hizo rico. Pero hay En muchísimo. medio de la crisis, algunos se aprovecharon y hasta algunos se pueden llamar inhumanos porque se llenaron de la miseria y del dolor para hacerse ricos, pero otros simplemente vieron cuando sus competidores caían, ellos encontraron un camino y una vía para ser mejores, para ser más grandes. Supieron tomar acciones oportunas y se mantuvieron. Nosotros, por ejemplo, con nuestro equipo hicimos muchas cosas dentro de lo ético, dentro de lo moral y dentro de lo posible para mantenernos vigentes con nuestros médicos. No, ese mensajito, ese apoyo, esa entrega de material, esa entrega de un servicio, Claro, pues, de ir para la importante, clínica. determinantes de servicio. Todo como está todo que usted necesita. Muchos de mis compañeros, con más miedo que vergüenza a veces, Ahí estaban. iban a la clínica, tú sabes, a llevar un servicio.
una serie de servicios, perdóname. Que en ese momento era crucial, Claro. determinante, Claro. tener todos estos servicios ahí a disposición. Óyeme, no había mascarilla suficiente No había de nada. y de repente a veces nuestra empresa conseguía y hacíamos el servicio, pero entonces yo sabía que cuando yo le pedía a uno de mis compañeros visitadores que fuera, lo estaba exponiendo. Claro. Y eso genera una responsabilidad. Pero cada uno de ellos, mira, se puso su camiseta de empatía Empatía. y hizo un trabajo y Cuando nos mantuvo bien. don Ángel y remontando. Pero quítale el don, Nelson, Sí, porque lo que pasa es quítale que el don. me siento como cómodo. Tú eres más viejo que yo, ¿eh? Yo puedo ser tu papá. Ah, bueno, pues quítale. Vamos a poner Don No, Nelson y Ángel, entonces. Sí. No, está bien. Ángel, así. Sí, mejor, se oye mejor. El líder de grupo, el líder de equipo. Aquí vamos a hacer un cruce. Hay un líder de grupo que quiere ser líder de equipo. O ese líder, usted entiende que es líder de grupo, tiene la capacidad para ser líder de equipo. Totalmente. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque cuando tú te inmiscuyes en el tema del liderazgo, trasciende a muchos niveles. Sí. Es decir, generalmente, y tú lo vas a ver, que el que es líder en el coro de la iglesia, es probable que sea líder de alguna manera en su empresa. Y si tiene un partido de basquetbol, cuando viene a ver es el líder también del equipo de basquetbol. Sí. Porque hay un tema de liderazgo innato con el que se nace Se nace con y eso. que mucha gente además lo disfruta, se siente cómodo y los demás se sienten cómodos cuando esa persona lidera. Entonces, cuando tú logras combinar eso, el liderazgo nato, tú te sientes cómodo en ese papel y los demás se sienten cómodos cerca de ti, tú llevando ese papel, tú te vuelves líder de grupo, líder de equipo, líder de segmentos, y donde quiera que tú caes puedes tener, Claro. seguramente, sin tú pedirlo, sin solicitarlo, Te cae solo, sí. terminas. Algunas- Perdóname, Sí, y desde sí. la niñez, tú te vas a los colegios y tú vas a ver en el equipo de fútbol, hay uno o dos muchachitos, muchachitas que son los que los demás le dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a jugar? Ah, sí. Y en el recreo le preguntan también. Y si esa otra muchachita compra una mochila rosada, los demás quieren la mochila. Y tú dices que hay un tema de influencia con el que se nace, pero también el liderazgo, obviamente, que se potencializa con la formación, con la lectura, consumiendo autores de liderazgo, tú ves, que hay muchísimos que pudiera recomendar, pero se potencializa cuando tú te vas formando en ese sentido, si es un tema que te apasiona y te gusta. Claro. Ángel, hay compromisos, el tema es apasionante. Muchísimo. Aquí vamos a tener un capítulo especial con usted, hablando ya de Ángel el médico y otros aspectos que se nos quedan aquí de liderazgo. Y ya para poner este punto y seguido, ¿cuáles son esas características que Ángel, que es líder de grupo, dice, yo necesito tener esto para que este grupo se convierta en un equipo funcional? Así es. Yo leí un libro que habla de las 21 reglas de liderazgo de John C. Maxwell. También hay otro libro que me ha influenciado mucho, que pudiera citar algunas cosas, que habla de las 17 reglas para trabajar en equipo. Correcto. Pero si tuviera que sintetizar, te mencionaría cosas puntuales como servicio. Servicio. El líder trabaja para su equipo. El líder trabaja para su equipo. No el equipo trabaja para el líder. Aunque tú seas el líder de un equipo, tú tienes que estar velando por las necesidades de tu equipo. Me gusta eso. O sea, es una pregunta que cada líder tiene que hacerle a cada integrante. ¿Qué tú necesitas de mí? ¿Qué tú necesitas de la empresa? Yo cada tanto tiempo lo hago muy formal. Sí. Hago una reunión y me siento y digo, ¿qué tú necesitas de mí? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué necesitas de la empresa para que tu trabajo sea mejor? Entonces, el líder trabaja por su equipo. Servicio, empatía. Empatía, sí. Eso es clave, eso es clave. Claro, Maxwell dice que es imposible dirigir a una persona si no tienes empatía con él. Dice, no puedes dirigirlo si no lo amas. Si no lo hago. Oye, qué profundo. El valor agregado de todo en la vida es el amor. El amor a lo que tú haces, a la gente que está ahí. Tú no puedes dirigir con éxito un grupo, un equipo, si no lo amas. Si tú sientes que el equipo con el que trabajas, con el que realizas una función, de alguna manera no es el indicado, entonces, bueno, o vete tú como líder, de repente eres tú el que no cabes ahí, o a ver lo que tú haces, porque tú no puedes dirigirlo con éxito
Tú no puedes liderar un grupo con éxito si no lo amas, si no tienes empatía por la gente que está ahí. Entonces, yo creo que si yo tuviera que elegir dos cosas, te mencionara esas dos. Esas dos cosas. Y hay otra lista muy grande que quedan pendientes para la siguiente invitación. Ángel, gracias. A ti, Nelson. Es un verdadero honor, lo dije al principio, es un privilegio tenerlo aquí, una persona ocupada con tanto compromiso. Y solo decirle que nos vemos en la próxima. Ojalá sea allá en el estudio, ojalá sea aquí en la región del Cibao, donde usted quiera, pero hay que continuar con este tema que es de vital importancia. Claro que sí, claro que sí. Tú en Santiago eres bienvenido. Yo soy de aquí. Cuando tengamos más tiempo hay que comerse un chicharrón por ahí. No, aquí vamos a traer el podcast Anécdotas, Cuentos y Cantos. Buenísimo. Lo vamos a traer para acá también. Ese- Lo vamos a realizar en Santo Domingo, pero para el Cibao viene también. Bueno, eso está grabado, hay un compromiso ya. Eso está comprometido. Hermano. Tócala ahí. Hemos conversado con un líder auténtico de la región del Cibao, de Santiago. Él es Ángel Cabrera y este es el concepto que está definido, estructurado en toda su extensión para la industria farmacéutica y mucho más. Para que esté claro. ¡Eo!